Y para empezar con Ludwig von Mises, ¿no? Claro, que es de manera general el bastos de la escuela austríaca. Entonces, empezar con el patrón general de la escuela austríaca. Y Ludwig von Mises en Gobierno Omnipotente tiene una definición, o tiene así un párrafo en el que dice: un nuevo tipo de superstición se ha apoderado de las mentes de la gente, la adoración del Estado. La gente demanda el ejercicio de los métodos de coerción y compulsión, de violencia y amenaza. ¡Ay de aquel que no hinque la rodilla frente a estos ídolos modernos! No solo era un genio, además escribía bien. Creo que estaba bien empezar así para contraponerlo con algunas de las opiniones de Giovanni Gentile y de su libro de los orígenes y de la doctrina del fascismo. Y, por ejemplo, en una ocasión dice Gentile: la autoridad del Estado no está sujeta a negociación o a compromisos o a dividir su terreno con otros principios religiosos o morales que puedan interferir en la consciencia. La autoridad del Estado tiene fuerza y es verdadera autoridad si dentro de la consciencia es totalmente incondicional. La consciencia que actúa en la realidad del Estado es consciencia en su totalidad, con todos los elementos de los que es producto. La moralidad y la religión, elementos esenciales en cada conciencia, deben estar ahí, pero deben subordinarse a las leyes del Estado, fusionarse con él, ser absorbidas por él. El ser humano que en la profundidad de su voluntad es la voluntad del Estado, con su síntesis de autoridad y libertad, es el ser humano que a través de esa voluntad resuelve problemas religiosos y morales. Porque Gentile, así con tonos hegelianos, hablaba de que el Estado, y el Estado fascista, o tiene así una idea parecida a la que decía Hegel, que era la culminación del espíritu, y que era donde verdaderamente la patria se manifestaba y donde verdaderamente el individuo se podría convertir en individuo. Por eso era ahí donde había verdadera libertad. Decía que el Estado totalitario fascista era donde se daba realmente la verdadera libertad individual, porque antes había como una falta del verdadero individuo y de que el individuo se manifiesta cuando existe este Estado que representa ese carácter nacional de la patria. Pero menciona todos estos elementos así que tienen una noción del más allá y de algo de valor absoluto, ¿no? Y habla de eso, hablando del fascismo. Dice: el valor absoluto y la autoridad que se confiere el fascismo sobre sí mismo serían incomprensibles sin una relación con el absoluto divino. En realidad está hablando de ese tipo de divinización y de cómo es un sistema político que es divino y que tiene esa relación. Luego dice que el fascismo, que tiene que ser, o bien no estar enmarcado dentro de una religión concreta, o si no, enmarcado dentro del catolicismo. Pero dice eso porque dentro de esto que ya mencioné del Estado como el verdadero representante de lo que es la patria y del verdadero representante de la identidad individual, y como él estaba hablando del Estado fascista italiano y de Italia, él decía que esa religión, el catolicismo, era algo común, era algo que ya entendían los italianos, les era familiar, les era algo que ya conocían. Entonces, por eso decía, entonces igual puede ser como una expresión religiosa para el fascismo. Por eso decía de lo de escoger, en caso como una opción, lo del catolicismo como la religión del fascismo. Pero decía, pero tiene un pequeñito problema. El catolicismo tiene un pequeño problema, bueno, decía un grave defecto. Y ella dice: la concepción trascendente que domina sobre la Iglesia católica contradice el carácter inmanente de la concepción política del fascismo. Es decir, que el fascismo tiene una concepción inmanente, no trascendente, no algo de que apunta más allá. Es la culminación, es la cosa en sí. Entonces, la idea es que, básicamente, lo que está diciendo es que el catolicismo tiene que abandonar la idea de la trascendencia. Que básicamente es como decir, el catolicismo tiene que dejar de ser catolicismo. Es fundamentalmente una definición de herejía siguiendo el concepto de Hilary Belloc, que definía una herejía como aquella doctrina que elimina un aspecto sustancial dentro de la tradición de pensamiento, un aspecto concreto que resulta consustancial y fundamental para entender esa doctrina, pero mantiene el resto de manera superficial. Eso es una definición, sin entrar en elementos doctrinales de qué es cierto o no es cierto. Eso era como definía una herejía Hilary Belloc. Y esto sería una herejía, porque está intentando eliminar un aspecto que resulta esencial de lo que es el catolicismo. Entonces, en realidad, lo que le interesa es la utilización, básicamente, como institución que ya está ahí, que los italianos ya lo tienen, del catolicismo, pero para dar sentido a la verdadera expresión religiosa, que es el Estado fascista italiano.
pero tiene un apartado que se titula, en defensa del fascismo, contra la acusación de estatolatría. Y yo pensaba, vale, entonces va a defender que no es estatolatría, ¿no? Que no hay esta creación de un ídolo que es religioso. Pero la defensa es un poco curiosa, o al menos a mí me parece un poco curiosa, porque dice: la redención de Italia es imposible si la nación no puede rehabilitar sus fuerzas morales internas, si no se acostumbra a concebir la vida de una manera enteramente religiosa, si no entrena a sus ciudadanos para servir al ideal, para trabajar, vivir y morir por la patria, esa patria que ocupa el lugar más importante en el pensamiento, venerada, santificada. Entonces digo yo, hombre, más que decir contra la acusación de estatolatría, sería a favor de la acusación de estatolatría, porque lo que acaba de definir es completamente estatolatría, de definir los elementos que emplea la patria santificada, es el ideal, es el verdadero destino, habla de la redención de Italia. La redención en cuanto es una secularización de un concepto religioso. Entonces, en ese sentido, no veo mucho lo de cómo se defiende la acusación de estatolatría. Más bien lo que me parece es una manifestación perfecta de estatolatría. Y un elemento que también me interesa es que al leer la obra de Gentile, una de las palabras que más se ve es la voluntad. Voluntad, voluntad, la voluntad del Estado fascista, la voluntad, el ideal de la patria, la forma de la voluntad o la voluntad de la forma política. No, es como el triunfo de la voluntad. Tengo aquí una cita, por ejemplo: el Estado es el que posee una voluntad concreta y debe ser considerado como una persona. Para poder tener voluntad es necesario ser consciente de aquello que uno desea, de fines y de medios. El Estado es esa conciencia nacional y la voluntad de esa conciencia. Y eso me parece interesante porque, en mi opinión, uno de los orígenes de la estatolatría es el nominalismo. Y una cosa que hacían los nominalistas era, en lugar de enfatizar lo que se llama la potentia ordinata de Dios, que es la idea de que el poder de Dios procede de diversos atributos, es decir, Dios es omnipotente, pero también es omnibenevolente y también es omnisciente y racional. Y el mundo creado es un mundo ordenado y un mundo que refleja ese orden y que refleja la razón y que es un mundo bueno. Esa es la idea dentro de la idea de la ley natural. En cambio, en el nominalismo, al enfatizar únicamente la idea del poder, de la omnipotencia divina, se enfatiza solo de la voluntad. Y entonces Dios aparece como una especie de monarca arbitrario que puede cambiar el orden de la naturaleza en cualquier momento, que no existe de hecho tal orden más que como un artificio de la creación de Dios. Y uno de los problemas con eso es que los gobernantes y los políticos están muy interesados en utilizar conceptos para justificar el poder que tienen. Y una de las cosas que ocurrió en el desarrollo histórico fue lo de la secularización de conceptos teológicos. Y entonces esos conceptos teológicos, especialmente lo de enfatizar lo de la potencia absoluta, se transfiere primero a lo de la monarquía absoluta y después se transfiere más a la visión impersonalizada del Estado, en el sentido de que es el Estado o el poder político el que crea el orden y lo crea de una forma artificial, de una forma arbitraria. El Estado, una vez se crea así y supera las corrupciones humanas, ¿no? Porque decía Rousseau que el ser humano es bueno, ¿no? Originalmente, el buen salvaje, pero se corrompe por instituciones sociales como la propiedad privada, pero después, a través de entrar en el Estado, se purifica. Y a través de la voluntad general se manifiesta la verdadera esencia. Lo que tiene elementos que son muy similares a lo que dice Gentile. Y en opinión de autores como Jean-Baptiste Elstein, la descripción que hace de esa voluntad de Rousseau es, y cito ahora, esencialmente un concepto religioso inmanentizado y hecho objeto de devoción sagrada que da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos sus miembros. Es decir, que lo que dicen es: el mundo está mal hecho, pero afortunadamente, como tenemos al Estado, el Estado va a reformular el mundo, va a recrear el mundo, pero bien, esta vez bien. Lo va a hacer como tiene que hacerse. Y si pensamos en eso, lo podemos poner en relación con Eric Voegelin. Y Eric Voegelin hablaba de un concepto que denominaba la inmanentización del eschaton, porque a Eric Voegelin le gustaba hablar de manera clara y sencilla. La inmanentización del eschaton.
Pero básicamente la inmanentización del eschaton se refiere a la idea, y el eschaton se refiere como al momento de cesura en el que se pasa del tiempo histórico, ¿no?, al tiempo trascendente. Y eso es algo que entramos en la trascendencia. Inmanentizar en eso es como una especie de paradoja, es algo que no se puede hacer. La idea es intentar llegar al absoluto y a lo trascendente, que en la tradición cristiana o católica eso es algo que está más allá, no es algo que se pueda alcanzar en este mundo concreto. Intentar alcanzarlo en este mundo concreto, intentar inmanentizar eso. Inmanentizar, ¿quién más dijo lo de inmanentizar? Que recuerde yo, sí, Gentile. Cuando dije al principio de la opinión de que el problema del catolicismo es la versión trascendente, que lo que tiene que ser es la versión inmanente, que el Estado fascista, el Estado totalitario, es la consumación inmanente del destino del hombre.